Hola alumnos, buenos días. Vamos a continuar con la clase, la parte de ejercicios. Estábamos estudiando y los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Ya, a ver, comparto material. Un momento, ya lo vamos revisando algo. Ya. Ya comparto, ya. 14, sesión 1. Seguramente está en la semana 14, sesión 2. Ya, buenos días. De aquí, estudiantes, hemos resuelto el primer problema, se resolvió, ¿no? ¿Me confirman? Los espejos perpendiculares, si debía determinar la dirección y recorrido del rayo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan, alumnos? Parece que no me escuchan. He hecho una pregunta. Ya, he resuelto el problema 2. He resuelto 3. El problema 2. Luego me preguntaron del proyecto, parece. Ver, ya, parece que solo he llegado a este ejercicio. Sí.
A ver, se tiene aire, aceite y agua. Me dice, en la figura se muestra un ángulo de 20. El ángulo de 20 se forma con la línea normal que están señalando allí, NN', y dice determine los ángulos de teta y teta prima. Ya, voy a aplicar Snell 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque el ángulo aparece en esta interfaz entre aire y aceite, y también porque el ángulo aparece, también porque, perdón, el rayo está cruzando el aceite y el agua. Primero, para calcular el ángulo teta prima, trabajo en la superficie aceite-agua. Aceite-agua. Entre el aceite y el agua tenemos el índice del aceite multiplicándose al seno de la incidencia. ¿Cuánto es la incidencia en el aceite, estudiantes? 20 grados. ¿Ya? Y tenemos también el índice del agua, y el ángulo refractado es teta prima. Ahí está. El índice del aceite, dato del problema, 1.48. El índice del aire, 1. El índice del agua, dato, o también lo puedes usar en tablas, 1.33. Reemplazas. Y dices, ¿no? El índice, perdón, dices el seno de teta igual a 1.48 por el seno de 20 entre 1.33. Quiero hallar el ángulo. Para hallar el ángulo aplico la función arco-seno. Arco cuyo seno vale todo esto. Directo a la calculadora, ¿cuánto vale teta prima? Ahora, puedes hacer la operación de 1.48 por el seno de 20 entre 1.33 y lo trabajas con 5 a 6 decimales. Si haces eso, tendrías arco cuyo seno es 0.380593. Y calculadora, el ángulo será 22.37 grados. Acá sí tienes que llevarlo hasta los 2 decimales o a un decimal en la respuesta final. Se aplicó Snell una vez. Ahora, para hallar teta, ¿teta qué es? La incidencia del aire en aceite. Acá pones de aire y un aceite. Snell. Índice del aire. ¿Ya? Índice del aire por el seno de ¿cuánto? De teta grados, ¿no? Bueno, ahí no se conoce teta grados, se va a tener que hallar. Igual al índice de ¿quién? Del aceite, al medio donde se refracta, ¿no? Es el aceite, por el seno ¿de cuánto sería? ¿De cuánto sería el ángulo de refracción?
¿Alumnos me están escuchando? No tengo respuestas de su parte. Esta es una línea paralela a esta. Son normales ambas. Al ser normales y paralelas, 90, 90. Pero al ser paralelas se cumple que este ángulo pasa a ser este ángulo. ¿Ok? Beta es 20. Propiedad de ángulo. Pero dijo que era este ángulo de acá, no el otro de 20. No, perdón, lo estoy viendo mal. Hay una propiedad que dice que las rectas paralelas cruzadas por una secante, ¿no? El ángulo, se llama alfa, también alfa, son iguales. Porque este ángulo es este. Por eso son iguales. Ya, entonces acá, pues, beta igual a 20. Resuelves seno de teta, porque el índice del aire es 1, ¿ya? El índice del aceite, 1.48, por el seno de 20 grados. Teta es el arco cuyo seno vale este producto. Directamente a la calculadora, o si quieres un paso previo de multiplicación. No lo recomiendo porque te vas a demorar, ¿no? Y después vas a volver a digitarlo en la calculadora. Mejor de frente, shift, seno, y colocas 1.48 por el seno de 20 y te va a dar el ángulo. 30.41. Ya, bueno, pues acá si resuelvo sería 0.506189. Ya, listo. Entonces se han calculado lo que el problema pedía. Problema resuelto. Hay dos interfaces, 3 medios. Por eso aplicó Snell-Lorentz. Vamos a ver otro ejercicio. Problema. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende cómo he planteado Snell? Siempre es recomendable que hagas esto. Indicas de dónde a dónde va el rayo, para que tu planteamiento de Snell digas, bueno, si va de aceite, entonces acá pongo todo de aceite. Índice del aceite, el seno de incidencia, índice de refracción, el seno de refracción. A un lado es la incidencia, al otro lado es la refracción. Profesora, ¿Mucho? disculpe, o sea que la ley de Snell se aplica en superficies adyacentes. O sea, no podría ser como aire y agua, o sea, digámoslo así. No, tiene que haber una interfaz entre esos medios. Una línea que divide a los medios. O sea, si tú quieres hacer directamente de aire y agua, no se puede. Tienes que buscar el intermedio. Está bien, profesora. Ya, siguiente problema. Tómenle captura a la solución. Pantallazo, un pincho. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 ya lo he resuelto en propagación de la luz. Lo que me interesa más es ángulos críticos, ¿no? Podemos hacer el ejercicio 5. A ver, la fibra de vidrio de índice 1.5 fue sumergida en agua, ¿ya? En agua. Su índice de refracción del agua es 1.33. ¿Cuál es el ángulo crítico para que la luz permanezca dentro de la fibra? Entonces puede dibujar, ¿no? Un bloque para decir que este bloque es el vidrio y alrededor de él dibujas
agua. Por ejemplo, así. Ya, entonces lo que está afuera es agua. El agua tiene índice 1.33. Está sumergido en el agua. Y dentro son las fibras, vidrio. En el vidrio su índice es de 1.5. Más chiquito la letra. Ya, ¿qué sucede? El rayo de luz va a llegar, ¿de dónde? Llega del vidrio, porque si me están hablando para que permanezca dentro de la fibra, o sea, dentro del vidrio, entonces la luz tiene que estar dentro del vidrio, siempre estuvo dentro del vidrio. Entonces, el haz de luz llegó, pero se encuentra con una interfase, ¿no? Entre agua y vidrio, ¿no? Entonces, refractará, depende de con qué ángulo incida. Quieres calcular el ángulo crítico. Cuando incide con el ángulo crítico, ¿cuánto es el ángulo de refracción, alumno? Ya lo hemos explicado, así que ustedes deben de saber cuánto es el ángulo de refracción. 90. Ya, muy bien, es 90, ¿no? Entonces quiere decir que el rayo se va a refractar así. Cada vez que incida con el ángulo crítico. Por lo tanto, acá escribimos o dibujamos, en todo caso, dibujar teta T. Fue la pizarra de lápiz, un momentito. Acá, teta crítico. Y acá 90. Entonces dices, el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo crítico me da el índice del agua por el seno de 90. El seno del ángulo crítico será el índice del agua 1.33, seno de 90 1, el índice del vidrio 1.5. Vas a dividir. ¿Cuánto es el ángulo crítico? ¿Cuánto vale? 62.46. ¿Qué significa? Que si el ángulo, si hay un ángulo mayor a Mínimo ángulo. 32,46, no va a haber refracción. Ya, o sea, para que la luz permanezca dentro de la fibra, dice, ¿cuál es el ángulo crítico para que la luz permanezca? Claro, esto es un parámetro, ¿no? Es un indicador. Para mayores valores que este crítico, este es el mínimo, porque a partir de ahí ya se produce la reflexión total. Entonces, este es tu mínimo. Pero para ángulos que pasen este número, este mínimo, entonces ya siempre va a haber luz dentro de la fibra, ¿no? La luz va a ir así. Acá todavía hay reflexión, ¿ah? Todavía hay reflexión, pero hay una parte que está así, ¿no? En la interfase. Para que no esté, no esté en la interfase y esté completamente dentro, incide con ángulos que superen a este valor.
Así es como se interpreta el resultado. Ya, muy bien. Entonces, este sería el problema, esto fue el problema 5. Sigamos, a ver, sigamos con los ejercicios. Hacemos el problema 6. Hay unas cuestiones que tengo que borrar. Creo que ya no se puede. A ver, un momento. Ya, a ver, miren. Les voy a dar un minuto, lean el problema. ¿Ya? Y hay que tratar de entender qué es lo que se debe hacer. ¿Ya? Lo van a identificar con el gráfico. Por si acaso, este problema no tiene un gráfico, ¿no? O sea, si vamos a resolverlo, se debe hacer el gráfico como parte de la solución. ¿Ya? Yo ya lo he hecho para que te guíes, pero se tiene que hacer el gráfico. ¿Ya? A ver, un minuto y continuamos con la solución del ejercicio. Me hizo una duda, ¿podría poner el anterior ejercicio que está resolviendo el del vidrio en puesto debajo de agua para tomarle captura? Ya, entonces, el problema menciona que hay dos rayos de luz que van a incidir desde el aire. Ya, ahí está, rayo 1, rayo 2. Me dice que va a cruzar el agua. Entonces dibujo una línea para que sea la interfase aire-agua. La distancia entre los puntos de incidencia se refieren a estos puntos. O sea, cuando toca la interfaz, se tiene un punto de incidencia. Este es el otro rayo, el segundo punto de incidencia. Estos puntos de incidencia van a estar separados 3 metros. Ya podemos ir indicándolo, ¿no? Acá podríamos escribir, dibujar 3 metros de separación. Ya, ¿qué más? Me están indicando que la incidencia del rayo 1 es 30, acá está, 30, la incidencia del rayo 2 es 45, 45. Trazo la línea normal, y dibujo el rayo refractado, ¿ya? Para el rayo 1, este es su rayo refractado. Para el rayo 2, este es su rayo refractado. Dice que determines los ángulos de refracción. Entonces, vamos a buscarle aquí un ángulo de refracción y para aquí, este otro rayo, otro ángulo de refracción. A ver, hay que dibujarlo. Beta, podríamos decir alfa y beta, que sean los ángulos de refracción. Alfa, y acá le llamo beta. ¿Qué más me dicen? Calcula la distancia de separación entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre los rayos de refracción, rayos refractados. ¿A cuánto? A 2 metros de profundidad. O sea, el rayo se refracta y sigue su curso, se abre. Aquí también se abre. Pero
no a cualquier distancia, ¿no? O sea, la distancia de separación de, estos puntos, perdón, de estos puntos, tiene que ser a 2 metros, porque el problema lo dice así. O sea, más profundo, más distancia. Por eso se dibuja de esa manera. Tienes que hacer un gráfico, ¿ya? Así como lo he indicado ahí. X, tengo que hallar X. X es la distancia de separación de los rayos refractados. Bien, entonces, planteamos Snell 2 veces. Primero, para el rayo 1. ¿Ya? El primer rayo, entonces, diremos el índice de refracción del aire por el seno de incidencia. Índice del aire es 1. Hay que poner acá, N. ¿Ya? Y para el agua, N es 1.33. Ya con eso, de frente pongo 1 por el seno de 30 igual a 1.33 por el seno de alfa. ¿Hasta ahí han entendido este planteamiento? Esto es Snell. Sí, sí, profesora. ¿Ya? Entonces despejas el seno de alfa. Aquí el seno de 30, ¿cuánto es? 0.5, ¿no? Ya, 0.5. Cuando es así exacto, puedes colocar el valor directo, ¿no? Entonces dirás, el arco seno de 0.5 entre 1.33, 0.5 entre 1.33, acá lo puedes trabajar con 5 o 6 decimales, sería 0,3. ¿Te das cuenta? Esto demora más, ¿no? Porque estás anotando. Directo en la calculadora pones todo esto y te sale. ¿Cuánto vale alfa? 22. 22,08. Ya, entonces encontraste el primer ángulo de refracción. ¿De qué rayo? Del rayo 1. Ahora igualito para el rayo 2. Rayo 2. Tal cual. Lo único que cambias es el ángulo. 1, seno de 45, más 1.33, seno de beta. De acá despejas el seno de beta. Acá sí hay que tener cuidado porque el seno de 45 no es un decimal exacto. Ya, no es exacto. Ahí abajo el denominador sería el seno de, perdón, sería 1.33. Beta igual arco, cuyo seno vale todo esto. O sea, un momento ya. No veo porque estoy sin lentes. Ya. A ver, acá es 1.33. ¿Cuánto le sale ese ángulo beta?
32, 12. Entonces, ya tienes la primera respuesta. Ahora vamos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta lo que tienes que hallar es la distancia de separación, o sea, X. A ver, para hallar X del gráfico, vamos a poner del gráfico. ¿Qué observas en el gráfico? Ya, geometría, ¿no? Segmentos. A ver, acá se pueden ver triángulos, ¿no? Formados. Vamos a trabajarlo. Mira, de este triángulo que está bordeado de rosa, la base podemos llamarle D1. ¿Ya? El otro triángulo, verde, ¿ya? Su base de 2. ¿Ya? Y entonces esta distancia será X menos D2. ¿Ya? De tal forma que si sumas estos segmentos, X menos D2 más D1, te da 3. Más grande este número. Entonces dices, D1 más, Profesora, ese segmento no sería X menos D1. no, porque X abarca de aquí hasta acá. Entonces, este segmento es X menos D2. Ah, no, diré, no sería 3 menos D1. Porque es como parte de esa distancia. También, ya, también, 3 menos D1 igual a X menos D2. Ajá. Igual, es lo mismo, de acá va a salir, que estás mencionando. Si sumas estos segmentos, D1 con X menos D2, te va a dar 3. ¿Ya? Ahora hay que despejar X. X sería 3 menos o más de 2 menos de 1. ¿Ya? Tu objetivo está en encontrar de 1 y de 2 para que puedas hallar X. Entonces vas a fijarte en el triángulo, ¿no? En el triángulo, mira, de alfa, ¿no? Triángulo donde esté alfa. ¿Cómo calculas D1 en ese triángulo? ¿Ah? Sería, Con el coseno de alfa, Miss. Con la tangente. ajá, 2 por la tangente de alfa. Así, Miss, Ah, tangente. acá la altura es 2, claro. Y acá es D1. Tangente de alfa igual D1 entre 2. Entonces D1 es 2 tangente de alfa. Aquí también para el otro triángulo, beta, acá D2 es 2. Tangente de beta, D2 entre 2. Entonces D2, 2 tangente de beta.
Como ya tienes alfa y beta, ¿cuánto vale de 1? Cero ocho. Todavía no has hallado nada, ¿no? Solamente estás calculando de 1 y de 2 para que reemplaces X en X. ¿Y cuánto es la distancia 2? Uno 26. Ya, entonces regresas. Aquí, por favor, hay que reemplazarlo. Y díganme cuánto es X. $3.45 metros. Ahí está, es la respuesta para la segunda pregunta. ¿Cuánto vale la distancia y separación entre estos rayos, ¿no? El rayo 1 y el rayo 2, ¿cuánto están separados? Están separados 3.45 metros. Pero siempre a 2 metros de profundidad. Más profundo, más separación. No es necesario que pongas toda la... No, pero yo lo estoy indicando porque quiero resaltar eso, ¿no? Quiero resaltar que depende de la distancia en la cual estén, la profundidad, perdón, para poder saber cuánto están separados. Menos profundo, menos distancia. Más profundidad, más distancia y separación. Se abren más los haces. Ya, muy bien. Entonces, finalmente hemos resuelto la pregunta. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con el ejercicio? ¿Ha quedado claro? Todo programa. Una cosita. ¿Podría regresar al ejercicio anterior para tomar la captura? Es que estoy guardando la captura para el examen final. Uy, no, lo que sucede es que acá los problemas cuando yo paso de pantalla ya borro y se eliminan. Ah, ya no importa, no sé qué A eso ver, cuando tómale termine. foto a este. Un momento. Ya, eso sí le tomaste, ¿no? Cuando paso a... O alguno quizás lo ha tomado, ¿no? Le puede compartir a su... No, es que el alumno va a tener que ver la grabación de nuevo. Tienen un grupo de WhatsApp. ¿Ustedes no se comunican en su grupo de WhatsApp? Deberían comunicarse para que compartan todas las fotos. Algunas de ellas las tengo resueltas. Pero no te preocupes, voy a presentar. Ah, no, el otro problema no lo tengo. Otro problema no, creo que no le he tomado foto. A ver, un momentito. Con la otra sección también hice igual. Pero ellos tomaron foto. Era la de la fibra óptica. Disculpa, no recuerdo cuál fue el problema anterior. Sí, lo de la fibra óptica debajo del agua. A ver, no sé si puedes ver la pantalla. ¿Ves la imagen? Sí, sí, sí. Ya está, ya la tengo. Ya, esta es la anterior. Ya, vamos entonces a ver el otro problema. Ya, tenemos acá dos planos que forman un ángulo recto, ya forman 90. Un láser incide sobre el primero.
Ya, entonces aquí está el láser, incide sobre este primer espejo, ¿no? Entonces vamos a poner acá, espejo 1, espejo 2. Espejo 1, por acá hay un espejo 2. Ya, el láser está llegando al espejo 1. ¿Con cuánto incide? No se sabe. Más bien eso es lo que preguntan. Dice, ¿para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo, ¿no? Ya, acá se refiere el rayo reflejado, ¿no? ¿Para qué ángulo de incidencia en el primer espejo el rayo incidirá en el punto medio del segundo, ¿no? Entonces, se refiere al rayo reflejado, ¿no? Entonces, llega el rayo acá, es un espejo, refleja, y va a pasar a la mitad, ¿no? O sea, en el punto medio, más o menos aquí sería la mitad. ¿Cuánto de distancia hay? Aquí. Si es la mitad, 14 centímetros. ¿Ya? Entonces, ya tenemos. Y vamos a dibujar una recta normal porque hay que ubicar el ángulo de incidencia. Trazas una línea, la línea verde es la normal. La normal forma 90 con la superficie. ¿Ya? Entonces, este ángulo le llamarás el ángulo incidente, θ. Por propiedad de los ángulos incidentes, este ángulo, de los ángulos incidentes y reflejados, ¿recuerdan la propiedad? Esto también vale θ. Paralelo, paralelo, acá también vale θ. Y ya tienes un triángulo rectángulo en donde vas a poder calcular el ángulo θ. ¿Qué función trigonométrica utilizarías? ¿Ah? ¿Qué función trigonométrica utilizarías? Tangente. Ya. La tangente del ángulo θ igual al cateto opuesto 11,5 entre el cateto adyacente, que sería 14. No 28, 14, porque el problema dice que incide en el punto medio. Centímetros, centímetros se van, ¿no? No importa acá la transformación a metros, ¿no? Eso no importa, no interfiere en el resultado, porque como se dividen, las unidades no interesan. Θ igual al arco tangente. Ya, ¿cuánto vale entonces el ángulo? A mí me sale a 39,4. 39,4. A mí también, profesora. Y está bien, es 39,4. Ya está. Esa es la respuesta. 39,4 grados es la incidencia. Te preguntan la incidencia. ¿Para qué ángulo de incidencia, ¿está? Incidencia θ, el rayo incide en el punto medio? ¿Ya? Entonces esto solamente ha sido ejercicio rápido. Ejercicio 7, ¿no? Aquí siempre vas a encontrarte con ejercicios donde se tenga que utilizar alguna razón trigonométrica. Ya trabajan mucho los ángulos. Obviamente la ley de reflexión y refracción es importante, Snell, así como la ley de reflexión. Porque si no conocemos la ley de reflexión, ¿cómo vamos a asegurar que este ángulo esté? Vamos con otro ejercicio. Ya, acá vamos a seguir aplicando espejos, ¿ya? Reflexión de la luz, reflexión del rayo. A ver, acá hay un espejo que forma 120 grados con este otro espejo, ¿no? M1, M2.
Me piden acá hallar teta, ¿no? Acá tienes que encontrar teta. A ver, les voy a dejar un rato para que intenten cuánto debe ser el valor de teta en este primer caso. Utilicen la geometría, la propiedad de la reflexión y cuánto sería teta. Ya, 2 minutos. Es directo el problema, no es difícil. ¿Ya encontraron el ángulo? A ver, Leo. Creo que sale 55 ya. Ajá. 55, sí. 55 grados. Ya, sí, es 55. Hay diversas maneras de resolverlo con la geometría, porque hay propiedades en la geometría que cumplen. Pero vamos a ver, dibujamos el ángulo, ¿no? Propiedad de la reflexión, acá. Llegó el haz con 65 grados. Esta es una normal. Acá se refleja con 65 también. Ya, como es una normal, forma 90. Entonces, aquí el ángulo vale el complemento de 65. Complemento de 65 es 90 menos 65, 25. Acá también llegó el ángulo teta, se refleja, perdón, acá llegó con teta, se reflejó teta. Igual, ¿no? 90 menos teta. Ya tienes el triángulo con la propiedad del triángulo, que la suma de los ángulos 180, vas a hallar teta. Será, a ver acá, 25. ¿Ya? Entonces ahí resuelves. Ya, acá. Segundo caso. ¿Cuánto vale teta en este segundo caso? Acá, este rayo llega y se refleja. Propiedad de los rayos reflejados, ¿no? Los ángulos de incidencia son igual al ángulo de reflexión, pero también este ángulo es igual a este. Acá podría llamarle ángulo alfa. Acá también puedes llamarle alfa, que son igual, son propiedad. Acá puedes llamarle beta. Aquí también va a formarse beta. Y va a cruzar así, ¿no?
Entonces, mira, el rayo incidente se cruza con el rayo reflejado final, ¿no? Rayo incidente se cruza con su reflexión, con su rayo reflejado final, y forma un ángulo teta. Entonces, ¿cuánto vale este rayo? ¿Cuánto vale, perdón, este ángulo? Utilizas también tus propiedades, puedes utilizar propiedades de la geometría, pero como quiero verificar, ¿no? La ley de reflexión, entonces mis procedimientos tienen que estar así, ¿no? Señalados así de esta manera. Este ángulo vale, de otro color mejor, verde. Este es un ángulo llano de 180 grados. Entonces le resto beta, beta, tendría 180 menos 2 beta. ¿Ya? Aquí también un ángulo llano que le voy a restarle 180 menos 2 alfa. Va a salir esto. En propiedad de la geometría, estos dos ángulos en un triángulo suman este ángulo teta. Tienes que teta va a ser igual para poder decir 360. Necesitas suma de beta y alfa. ¿Cuánto suman beta y alfa? El triángulo 180, 130. 50 más beta más alfa, es igual a 180. Ajá. ¿Y cuánto sería? 130. 130. 130. Entonces, de este triángulo salió que la suma es 130 y acá ya puedo reemplazar. No sé si ya lo habían calculado, pero sale 360 menos 260 y eso es 100. Entonces 100 grados es la respuesta para este ángulo. El ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado, beta. Ya, ahí tienen otros ejemplos de ejercicios de reflexión. En todo, como ven, usan propiedades de la geometría, ángulos. Ya, ahora sí pasamos a ver el próximo problema. Ya es un problema un poco más largo, ya más extenso. A ver, tenemos, les voy a borrar estas marcas. A ver, un rayo de luz entra a un bloque rectangular. ¿Ya? Y este bloque rectangular, y este dibujo está dado por el problema, ¿ya? No sé, nosotros no vamos a dibujarlo, ¿no? Que el problema ya lo da. Este es el rayo de luz que está ingresando el bloque. ¿Con cuánto ingresa? Acá te tienes que fijar. Si te dice incidencia, te están dando el ángulo que forma con la normal, porque a ese ángulo se le llama incidencia. Entonces significa que teta 1 vale 45. Teta 1 es la incidencia. Esta línea es la normal. Ya, entonces este rayo va a llegar al plástico y luego va a hacer su recorrido, ¿no? Se va a refractar y va a tocar este punto, ¿no? Va a incidir acá, en este lado del plástico, en este lado de la base del plástico. ¿Y qué va a hacer? Se va a volver a refractar. ¿Y con cuánto se va a refractar? Acá mencionan que con 76 grados. ¿No? También un sinónimo de ángulo refractado, pero ya cuando sale del medio se le dice ángulo emergente. O sea, para que sea un ángulo emergente, para que sea un rayo emergente, perdón, un rayo emergente, tiene que haber pasado, cruzado el medio y salir. Entonces dice que emerge con 76 grados.
Entonces podemos ir anotando esos datos. Teta 1 vale 45 grados. Y teta 2 vale 76 grados. Está. Ángulo incidente, ángulo incidente. Voy a dibujar la normal. La voy a prolongar así para que se cruce con esta línea también, que es la normal, ¿no? Entonces tienes acá una interfaz y tienes acá otra interfaz. Si quieres puedes ponerle superficie 1 y esta es la superficie 2. Por un tema de orden, ¿no? O sea, si ya entiendes esto, no es necesario que hagas tanto detalle en el gráfico, ¿no? Entonces, en esta superficie 1 vamos a plantear Snell. ¿De dónde a dónde viaja el rayo? ¿Cuál es el medio que rodea al plástico? El problema lo dice. ¿De dónde a dónde viaja el rayo, entonces? Pregunta, en la superficie 1, ¿de dónde a dónde viaja el rayo? Alumnos, ¿de dónde viene el rayo en la superficie 1? Del aire. Ya, del aire. E ingresa al plástico. ¿Ya? Entonces planteas Snell. El índice del aire es 1. El ángulo incidente, ¿cuánto es? 45. El índice del plástico no se sabe, porque se quiere hallar, ¿no? En la primera pregunta dice, determine el índice de refracción del plástico. O sea, no se sabe. Vamos a ponerle N. Acá, ¿qué ponemos? ¿Seno de cuánto? No hay ángulo refractado, ¿no? O sea, no es dato, debemos hallarlo. Buscar una letra griega, alfa. Entonces tienes esto, n seno de alfa igual a seno de 45. Todavía no tienes nada, solo tienes una ecuación con 2 variables. Pero acá el cruce de estas rectas es 90. Acá, para aplicar Snell en la superficie 2, a ver, pregunto, superficie 2, ¿cuál es el medio de donde llega el rayo? ¿Y hacia dónde va? ¿De dónde a dónde viaja el rayo? Superficie 2, Del plástico al aire. correcto. Del plástico guión aire. Pues hacer ello me va a ayudar pues a tener un orden y a no confundirme cuando plantee la ley de Snell. Con ese objetivo le estoy mostrando, le estoy enseñando. Entonces acá sería el plástico, su índice que vale n, por el seno de un ángulo incidente, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el ángulo incidente, alumno? Este, ¿no? Como no quiero ponerle otra variable, puedo utilizar el 90 menos alfa. Y así trabajo con una sola variable. ¿Ya? Igualas al índice del aire, que es 1, por el seno de 76.
acá siempre va el ángulo refractado. Porque estamos en el aire, y en el aire a través del aire es el rayo en el cual refracta, ¿no? El rayo refracta. Ahora, el seno de 90 menos alfa, ¿cómo lo puedo cambiar? Cuando dos ángulos suman 90 grados, por ejemplo, 30, el seno de 30 es 1/2, ¿no? 60, coseno de 60 es 1/2, ¿no? Se cumple que el seno del ángulo es igual al coseno de su complemento. O sea, si alfa más beta suman 90, mejor así, porque si le pongo otras letras, quizás no me entiendo. El seno de alfa igual al coseno de 90 menos alfa. ¿Ya? También puede ser al revés, el seno de 90 menos alfa igual al coseno de alfa. Se está asumiendo eso, ¿no, profesora? Se asume que puede llegar a ser así, o... No es algo que siempre se cumple. Es una propiedad de la trigonometría. Ángulos complementarios, su corrazón son iguales. Seno de 30, coseno de su complemento, 60. ¿No? El corrazón es coseno, pero de su complemento, 60. Es una propiedad. Y es lo que ayuda a la solución de problemas. Entonces acá sería seno de 90 menos alfa, se transforma en coseno de alfa. Ahora quiero hallar n. Ya, para hallar n tengo que saber alfa. Tengo que hallar alfa. Entonces lo que podría hacer acá es dividir. Ahora acá llamémosle 1, llamémosle 2. Divides 1 entre 2. Lógicamente se van a ir los índices y te quedas con la tangente de alfa. Aplica lo que ya sabes, arco tangente, ¿cuánto vale alfa? Conociendo alfa ya puedes hallar n, pero lo puedes reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, aquí, o lo puedes reemplazar aquí. No, alfa no puede tener ese valor. Seno de 45 entre seno de 76, shift tan, calculadora 36.08. Así mismo, lo que habían mandado antes era el valor de seno de 45 entre seno de 76. Pero sí está bien, el valor de alfa Ah. es 36,08. Ya, entonces ese número también puede servirte para que calcules el arco tangente. Ya, entonces sería 36.08 grados. Ya, pero ahí no resuelvo nada, ¿no? Hay que todavía hacer un paso más, reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. ¿No? Reemplaza, cualquiera. Reemplazando en 1, por ejemplo.
N será el seno de 45 entre el seno de alfa. Como ya sabes cuánto es alfa, ¿cuánto vale el índice de refracción a alumnos? $1,2. Entonces, determina el índice de refracción del plástico si está rodeado de aire, ¿no? Acá no pusimos eso, pero esto está aire. N vale 1. Aquí también hay aire. Lo pongo, acá lo pongo, aire. Entonces ya tienes tu respuesta, ¿no? El índice de refracción será 1,2. Ya, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dice en la segunda? Dice, si el rayo de luz entra al plástico en el punto L igual a 50 centímetros, ¿cuánto tarda en pasar por el plástico? Ya, entonces en la B hay que calcular el tiempo que demora en cruzar o pasar el plástico. Entonces, mira, este es el rayo que está llegando al plástico y va a viajar toda esta distancia. Si tú conoces la distancia y conoces la rapidez, puedes hallar el tiempo. MRU. Movimiento rectilíneo. Así se mueve el haz, ¿no? Cuando viaja en un medio, se mueve con velocidad constante. Mientras esté en ese medio, la velocidad es constante, uniforme. Entonces, en el MRU, su rapidez está relacionada con la velocidad, pero su rapidez está relacionada con el tiempo y con la distancia. Entonces, diríamos distancia entre velocidad o entre rapidez. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí la distancia X, llamémosle. Rapidez, ¿cómo calculo la rapidez? Estudiantes, ¿cómo se calcula la rapidez de un rayo de luz cuando viaja por en este caso por el plástico? ¿Cómo determinarías la rapidez? ¿Ah? Con la letra C, que es 3 por 10 a la 8. No, bueno, no se entiende muy bien lo que mencionas, porque recuerda que el plástico es un medio distinto al aire y al vacío. Entonces ahí la rapidez no va a ser igual a la velocidad de la luz, el vacío y el aire. Ahí te tiene que dividir entre n. Acuérdate, velocidad C entre n. Sobre todo porque lo que estás calculando es la velocidad del plástico, perdón, la velocidad del rayo en el plástico. ¿Ya? Entonces voy a colocar ya aquí de frente la... Ya, corregí acá esto. Y lo multiplico por n. Ya, y lo divido entre c. Entonces tengo que hallar x, pues. Voy entonces a llevar el gráfico acá. El triángulo lo voy a dibujar. Y este sería el recorrido del rayo. El x.
Un problema parecido resolvimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, ese es X. Necesito el ángulo, ¿verdad? A ver. Acá hay 90. L, ¿cuánto mide? 50 centímetros. 0,5 metros. El ángulo, ¿cuánto vale este ángulo? Alfa. Y alfa ya se calculó. ¿Ya? Entonces, X por el seno de alfa es igual a 0,5 metros. X es igual a 0,5 entre el seno de alfa. Puedes utilizar también la propiedad de la secante o la cosecante, ¿no? 0,5 entre el seno de alfa, pero alfa vale 36,08 grados. Entonces, X, ¿cuánto vale? .85 metros, ¿no? Ya, entonces, obtenido X, ahora sí reemplazas para hallar el tiempo. El tiempo debe ser igual a X, 0,85, por el índice de refracción, que ya lo obtuviste, 1,2. Entre C. C es 3 por 10 a la 8. Listo. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tiempo le demora en permanecer, en cruzar el plástico al rayo de luz? .4 nanosegundos. Esa sería la respuesta, ¿ya? El rayo tarda ya, esa es la respuesta a la pregunta. Ahora sí, ¿tienen dudas, preguntas sobre la solución? Este es independiente del anterior, ¿ya? Aparte. Entonces, mira, acá hemos visto de todo, ¿no? Acá esto es un problema resumen. ¿Qué hemos visto? Rapidez de propagación de la luz cuando viaja por un medio con índice de refracción N. MRU para hallar la rapidez, velocidad por tiempo igual a espacio. Entonces, tiempo, espacio entre velocidad. Trigonometría tiene que ir de todas maneras porque me permite hallar ángulos y relacionarlos. Ley de Snell también, lo hemos aplicado 2 veces. Y esto no se resolvería si no tienes conocimiento de esta propiedad. ¿Ya? Esto digamos estas son las cuestiones matemáticas que tú tienes que saber, ¿no? A veces cuando llevas cursos,
Y dices, ¿por qué estoy aprendiendo esto en trigonometría o por qué la geometría es importante? Entonces son cursos de matemáticas, ¿no? Entonces la matemática siempre va a estar en el planteamiento de la física, porque la física utiliza leyes, principios. No son aislados. Entonces, la matemática, de hecho que la vuelves a ver pasado el tiempo ya, cuando te encuentras con situaciones como esta. Y no solamente matemática, álgebra, geometría, aritmética, ¿no? Ves también este razonamiento matemático. Por eso es importante tener presente esas aptitudes, aptitud matemática, ¿no? Hay algunos cursos de razonamiento, hay algún curso llamado razonamiento matemático en donde también se ve trigonometría. Ya bien, entonces aquí esto ha sido el último problema, ya no hay más acá de esta lista. Ya todo lo hemos resuelto, a excepción de esto que me parece que ya fue como resuelto. ¿Se acuerdan que había una hoja de ejercicios propuestos? ¿No? Velocidad de propagación de la luz. Acá lo que se hace es relacionar la longitud de onda con la velocidad de la luz, ¿no? ¿Este ejercicio lo hemos resuelto o no? A ver, me indican por favor. Estudiantes, no recuerdo, como tengo tantas secciones, no quiero repetir en problemas y quizás ver otro, ¿no? Que no se haya visto. A ver, lean el texto y me indican. Voy a resolver otro problema. Acá me vaya a pegar el... Cambio de color, ya, vamos a ver, proyecto. $18 alumnos. Entonces, no les ha ido tan bien en la PC2 para que los alumnos disminuyan. Y todavía no he revisado solo ¿De una. qué cosa, profesora? No, en la práctica calificada estaba preguntando cómo les fue. Al ver pocos estudiantes, entiendo que no les fue tan bien o que se hayan desanimado, ¿no? Puede ser un Bueno, motivo. ¿A ti cómo te fue en la práctica, Salvador? yo logré completar, pero habían preguntas más difíciles, creo, ¿no? O no sé, porque las preguntas son variadas, por lo que yo entiendo. Claro, preguntas que llegan para resolver en 2 pasos, pero son diversas porque el banco es así, ¿no? En aleatorio. Pregunta 1 te puede tocar fácil, pero la pregunta 2 te toca un poco complicada. Pregunta 5 te puede tocar fácil, la pregunta 1 quizás no. Pues es así el tema. Hay que estar preparado para cualquier tipo de ejercicio que se presente. Y se resuelve con los conocimientos ya de las leyes o principios físicos. Bueno, todavía no he revisado, va a ser la segunda sección que revise, que acabe la sección, porque me demora, la verdad, me demora mucho en revisar los exámenes. No es fácil revisarlo, hay que comparar con el solucionario y ver si hay algún tipo de error que el alumno ha cometido, ¿no? Si no hay errores, se le da el punto completo. Y si hay un error de cálculo, ¿ah? El descuento es de 1 punto. Procedimientos están correctos, lo único que se ha equivocado es en cálculo. Ahora, si hay un error de planteamiento de fórmula, no se le puede dar el punto. Puede ser que en su procedimiento parte del ejercicio haya estado con la idea, ¿no? Y en el camino, pues no le ha ido bien. Entonces, ahí se le da la mitad del puntaje en la pregunta, ¿no? Esos criterios lo tomo en cuenta cuando reviso. No es que veo la pregunta, haya 2 o 3 o 4 de frente. No podría hacer eso porque llegan al examen final y me van a decir, ¿no? ¿Por qué en la práctica me han puesto así y ahora quiero, pues, el alumno ya tiene
tiene va a tener, digamos, algún tipo de justificación para solicitar la calificación de su examen. Por esa razón hay que calificarle así, de esa manera, ¿no? Y se demora. Y para preguntas de opción múltiple, ahí en ese sentido es rápido, ¿no? Ya el sistema te arroja. Y si tú no has respondido bien, no tienes puntos. Entonces, tiene su lado bueno, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Resolverlo a mano. A ver, en este problema, un rayo de luz se propaga por el agua, tiene una longitud de onda de 600 nanómetros en ese medio. Dicho radio incide sobre un vidrio formando 20 con la normal. Ya, entonces acá ya nos están dando esta longitud de onda, que es la longitud de onda de la luz en donde, en un medio que es agua, ¿no? Por el agua. Ya, nos piden calcular la longitud de la luz en el vidrio. A ustedes les expliqué la fórmula que relaciona longitudes de onda del vacío, del aire con otro medio. ¿Se acuerdan? Hay una fórmula directa, ¿no? Con esa Sí, fórmula que directa era sale. igual que la longitud del vacío entre la longitud de otra superficie era igual a n. La longitud del vacío con la longitud de otra superficie. Agua, de repente, ¿no? Agua. Mira, lambda por frecuencia igual a rapidez. Ya, vamos a deducirlo. Pones así, ¿no? Lambda, ¿en dónde está? En aire. Ah, no, perdón. Agua, ¿no? Agua. Ya. Entonces, lo que tú me has dicho es en el caso de vacío o aire, ¿no? Pero acá no, acá estamos comparando agua y vidrio, ¿no? El medio agua y el medio vidrio. Entonces vas a poner así. Lambda del agua, ¿ya? Por la frecuencia es igual a la velocidad en el agua. Por otro lado también tiene vidrio, ¿no? La luz pasa al vidrio. Entonces, lambda en el vidrio por la misma frecuencia, porque se trata del mismo rayo de luz, es igual a su velocidad en el vidrio. ¿Ya? Entonces tendrías esto. Divides, puedes dividir. Y acá pondrías lambda de vidrio. Ahora, acá, la velocidad en el agua. ¿Ustedes se acuerdan la fórmula? C entre N. ¿Ya? Entonces podrías utilizarla, ¿no? Es decir, C entre el índice de quién, del agua. ¿Ya? Y acá pones C entre el índice de quién, del vidrio. Ahora, arregla la fórmula, mucho cuidado, por favor, no puedes confundirte. Simplifica C y encuentras también ahí otra fórmula, pero más general, ¿no? El índice del vidrio va arriba. Y el índice del agua va en el denominador. Entonces, mira, estoy encontrando que las longitudes son inversamente proporcionales a sus índices de refracción. Acá pongamos una fórmula más. Lambda 1, lambda 2, N2. Esto ya es más general. Acá lo hemos demostrado. Bien, entonces necesitamos la longitud de onda de la luz en el vidrio.
Ya, entonces pones longitud de onda. Ya, longitud de onda en el vidrio será igual al índice del agua entre el índice del vidrio por la longitud de onda del agua. Solamente es un arreglo de fórmula. Si gustas, puedes reemplazar los números y despejar y también te va a salir. ¿Ya? Reemplaza los datos. El índice del agua 1.33. El índice del vidrio dato 1.5. La longitud de onda del agua, acá dice 600. Ya, a ver, ¿cuánto sale entonces la longitud de onda del vidrio? Rapidito, porque solo tenemos 4 minutos. 532 metros. Ah, no, 500 532 nanómetros. nanómetros. Ya, muy bien, 532 nanómetros, ¿ya? Ahí está, esa es la respuesta para la parte A. Ya, muy bien. Ahora, contestemos B. ¿Qué dice? Ah, ya, cambia el color del rayo de luz. Ah, ya, antes de ir a la pregunta B, ahí dice, cambia el color del rayo de luz. ¿Qué creen ustedes? ¿Cambiará o no? Ya hemos visto este caso. Ya, para no demorarme, la respuesta es no. En grande lo voy a poner. No cambia, porque para que cambie significa que la luz es distinta, ¿no? Pues acá la luz no es distinta, solo está cambiando su longitud de onda, pero el color va a mantenerse. Entonces, porque la frecuencia es constante en cualquier medio. O sea, lo que caracteriza un color de luz es su frecuencia. Si la frecuencia es constante en cualquier medio, no va a cambiar. Y además porque se trata de una sola luz, pues. Entonces no hay que, en cambio en otros problemas, si son dos rayos, ahí pues obviamente ¿no? Se refiere a otro tipo de luz. A ver, tenemos la segunda parte, donde dice, acá 2, dice ángulo, ¿cuál es el ángulo que forman entre sí los rayos reflejados y refractados? Y acá tú tienes que hacer un gráfico. Vas a graficar, ¿no? Tu interfaz, y ahí graficas tu interfaz, gráficas tu normal, la recta normal, dibujas el rayo y su ángulo refractado, ¿no? Realmente ahí se refracta. Su rayo refractado, perdón. ¿Con cuánto incide? A ver, díctenme cuánto es la incidencia. Anotas, ¿no? Vidrio. ¿Y de dónde viene Viene de agua, ¿no? Acá, arriba agua. Dice acá, viaja de agua hacia el vidrio. A ver, dice, un rayo de luz que se propaga por el agua tiene una longitud de onda ya en ese medio. Dicho rayo incide sobre un vidrio. Y ahí está, pues esta es la superficie del vidrio. Acá hay una superficie de vidrio. Una placa podría ser, pues, ¿no? Una placa. Está. Incide sobre vidrio, ¿con cuánto incide? Con 20 grados. Ahí lo dice, 20 grados. ¿Ya? Entonces, puedes hallar el índice, puedes hallar el ángulo refractado
Sí, lo puedes hallar. Beta, lo puedes hallar. Aplicas la ley de Snell. Ya vayan calculándolo, voy a preguntar. Índice del agua, 1.33. Seno de 20. ¿Qué más? Igualo. Índice del vidrio, ¿dónde está? 1.5 índice del vidrio. Seno de beta. ¿Cuánto vale beta? Ya de frente voy a poner arco seno de 1.33, seno de 20, entre 1,5. A ver, ahora sí la pregunta. ¿Cuánto vale beta? Y me sale 17,65. Ya, entonces, pero no preguntan beta, ¿no? Te dicen, a ver, nombremos la parte de la pregunta. ¿Qué ángulo forman entre sí los rayos reflejados y refractados? Ya. A ver, la pregunta es, hemos dibujado solamente el rayo reflejado, ¿no? Nos falta dibujar el rayo, perdón, el rayo refractado lo hemos dibujado. Nos falta dibujar el rayo reflejado. El rayo reflejado sería este. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado con el refractado? ¿Ah? ¿Qué ángulo forma? Ya me están preguntando por todo esto, ¿no? Pero tú ya sabes, ¿no? Ya sabes que esto vale ¿cuánto? 20, ¿no? Entonces mira, 20 más X más beta, ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 20 más X más beta, alumno? Tú tienes que hallar X, ¿ah? Esa es la pregunta. Pero te vas a apoyar en que los ángulos suman 180 porque es un ángulo llano. Le dices 20 más X más beta igual 180. Beta ya se sabe, 17.65. Alguien que lo haya calculado, 180 menos 20 menos 17.65. 142. Algo está mal ahí, no puede ser. Parece. Entonces debía dibujarse más abierto, ¿no? Acá parece que fuera un ángulo agudo, ¿no? Debería estar más abierto. Más abierto, ¿ya? Ya, a ver la regla. Estaba más abierto esto, ¿no? Algo así. Ya, ahí sí se podría creer que es más de 90, ¿no? Acá no tanto, ¿no?
Claro, además también considera pues que beta es más chiquito que esto, ¿no? O sea, mi gráfico no es tan realista. Ya, acá es 20, pero este es más pequeño, ¿no? Es 17.65, ya. Pero para entender que suman 180 lo he trabajado así. Entonces X sería 142.35. Ya, fin. Eso es lo que te pedían en el ejercicio. ¿Qué ángulo forman el rayo reflejado y el rayo refractado? Forman. Ya, muy bien. La próxima semana vamos a tomar un taller. Ya vamos a tomar un taller calificado de 2 temas, ¿ya? El tema de espejos, ¿sí? Tema de espejos. Semana 15, ¿ah? Anoten, es espejos y también este tema, la reflexión y la refracción de la luz. Ese es el del taller. Luis, ¿la recuperación la vamos a tener este sábado o el próximo sábado? Ya, a ver, ahorita les indico. Quiero ver algunas fechas. Vamos a ir al anuncio, ¿ya? En anuncio he publicado eso. Como tengo varios salones movidos. Luis, todavía falta, ¿verdad, Miss? Porque todavía es el 9 de diciembre, ¿no? El feriado, sí, pero la recuperación no va a ser el feriado. A ver, estamos, mañana 1:30 tienen recuperación de clase, ¿ya? Aquí está, 19 de noviembre a la 1:30. ¿Ya? La recuperación va a ser mañana. Mañana haré un ejercicio más, ya para cerrar el tema de la ley de Snell y la reflexión de la luz, ley de reflexión y refracción. ¿Ya? Y después, ya en la misma recuperación, voy a avanzar el tema de espejos. Espejos, vamos a trabajar espejos curvos. Los espejos curvos, algunas propiedades que se cumplen en los espejos, cómo se forman las imágenes, ¿ya? Y lo vamos a extender hasta la semana 15, porque hay otro tema que se llama lentes, ¿ya? Entonces voy a anotar acá lo que se va a trabajar. Mañana, los que no asisten, no hay problema, ven la grabación, pero tienen que ver, porque si no ven, no van a saber el tema que vamos a explicar, ¿no? Que son espejos. Tengo que explicarles eso. Ahora, también, la próxima semana, debe haber taller, ¿ya? Taller calificado 8, ¿no? El último. ¿Ya? Este taller lo voy a dejar como una actividad sincrónica, asincrónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la semana, en esa semana yo quiero ya terminar lo de lentes y espejos. ¿Ya? Entonces, en la próxima semana, que es la 16, o sea, de la próxima a la próxima, esta es la semana 15, vamos a poner acá. ¿Ya? Y en la Asincrónica quiere decir que no va a estar en la misma clase, ¿verdad? claro, ajá, eso significa asincrónico. El laboratorio va a ser en la semana 16. Laboratorio 4. Eso sí tiene que ser sincrónico. Entonces, mira, solo me quedan 2 sesiones. Y viendo mis fechas, ustedes exponen. Estamos semana 15, ¿no? Estamos semana 14, ¿no? Ya. La semana 15 acaba el 26. Ustedes tienen que presentar su trabajo, me parece que entre el 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2 les he pedido entregar su trabajo. Ya, entonces, en esa semana donde van a entregar su trabajo, coincide el laboratorio. Entonces, ese laboratorio lo debemos realizar
Por ejemplo, si tenemos el día viernes en la que los alumnos empiezan su exposición, entonces tiene que ser el día miércoles el examen de laboratorio. Acá lo voy a anotar, miércoles 30 de noviembre. ¿O lo quieren dar antes, el día lunes? El laboratorio es sencillo, no es tan complicado. Y el día miércoles revisamos algunos ejercicios que hayan faltado, ¿no? Porque son los únicos días que vamos a tener para, ya sea complementar con ejercicios. Repaso, no sé si me dure toda la sesión para hacerlo, pero yo recomendaría que su examen sea el lunes y el 30 ya la revisión de los problemas. Y así el día viernes 2 inician sus exposiciones. Entonces ya voy a fijarlo de una vez. Examen se refiere al examen final. ¿Cómo dices? ¿Examen? Se refiere Claro, al el examen ya es en la semana 18. ah, Acá, mira, voy a fijarle la fecha de laboratorio, ¿ya? El lunes va a ser. Lunes, ya. diciembre, sería el 28 de noviembre, ¿ya? Lunes 28 de noviembre. Esto sí tiene que ser en clase, no puede ser tarea. ¿Ya? Y esta tarea que dice taller 8, va a vencer el domingo de esta semana. ¿Me entienden, no? Entonces ya con esto estamos dando los últimos anuncios, ¿no? Entonces acá exposiciones inician. Ya estamos libres solamente para las exposiciones. Inicia el viernes. ¿Qué número es el viernes? 2 de diciembre. Pero tu entrega tiene que ser el jueves, ¿ah? Ya está todo configurado en fechas, hay que revisar. Ya está. Ahora, lo vamos a trabajar el sorteo en la próxima semana, ¿ya? Ahorita ya es tarde para hacer sorteo, ¿ya? La próxima semana el sorteo, y ahí ven qué grupo expone el viernes, qué grupo expone el martes de la semana 16 y así. De la semana 17, perdón. ¿ya? Una duda, para la última entrega o para ya lo que es la entrega final del trabajo, vamos a tener que juntar un video